Imagínate esto. Una carretera desierta, un viejo conductor, un sobre misterioso y un secreto que hará temblar a todos. ¿Qué oculta Juan Batista? Escucha esta historia que te dejará sin aliento. El calor de la tarde se cernía, denso, sobre el asfalto agrietado de la BR 232, cortando el interior de Pernambuco como una cicatriz olvidada. La carretera estaba casi vacía, excepto por una vieja veranillo azul grisácea que avanzaba despacio, con la pintura desgastada por el tiempo y la carrocería manchada de óxido. Al volante, Juan Batista, de 72 años, con ojos hundidos y piel marcada por el sol, conducía con la calma de quien ya no tiene prisa. Sus dedos firmes sostenían el volante, como quien aferra recuerdos. En el asiento del pasajero, un sobrepardo y arrugado reposaba sobre una carpeta gastada. ¿Quizás antiguos documentos militares? La radio emitía una canción de Luis Gonzaga, ahogada por el monótono ruido del motor cansado. Pero, de repente, luces azules y rojas parpadearon en el retrovisor. Juan simplemente respiró hondo y orilló el coche bajo un árbol torcido que apenas daba sombra. No había nerviosismo en su gesto, solo una serena resignación, casi ritual. Apagó el motor y esperó. El primero en salir del coche patrulla fue el sargento Felipe Almeida, blanco, de unos 40 años, con el ceño fruncido y la mano cerca del arma en la funda. Caminaba como si el suelo siempre fuera sospechoso. Justo detrás de él, el cabo Bruno Nascimento, joven, con ojos inquietos, imitaba los gestos de su superior con un ligero retraso de segundos, como si aún aprendiera a moverse con el uniforme. Documento y registro, ordenó Almeida, sin levantar la voz, pero también sin cordialidad. Su mano izquierda descansaba en el cinturón, la derecha se apoyaba en la ventanilla del conductor. Juan se giró lentamente, mirando al sargento con una expresión que no desafiaba, pero tampoco se encogía. Su voz, cuando surgió, era baja y firme, con un timbre que rasgaba los oídos de tan vivido. Sí, señor, dijo, y comenzó a buscar los papeles con movimientos contenidos, metódicos. Los entregó con cuidado, como quien ofrece algo más que un documento, quizás un capítulo entero de una vida que nadie más quiso leer. Bruno miró la chaqueta camuflada de Juan, los parches borrados, el escudo antiguo casi invisible. ¿Usted sirvió?, preguntó, intentando sonar casual. Juan asintió una vez, sin prisa. Hace mucho tiempo. Almeida torció la boca en un esbozo de burla. La compostura de aquel viejo lo irritaba. Algo en aquella serenidad, en aquella dignidad silenciosa, lo incomodaba. «Abre la guantera», ordenó. «Seco». Juan no se movió de inmediato. «Hay una pistola dentro», avisó, registrada. «Ha estado ahí desde antes de ayer. Siempre aviso antes. Aún mera antes eran los hoyos. Baje del coche ahora». Juan vaciló solo un segundo. Luego abrió la puerta lentamente, manteniendo las manos a la vista. El ruido de la chapa al abrirse fue como un susurro metálico entre el susurro de las ramas secas. Se levantó despacio, con las rodillas crujiendo bajo el peso de años y recuerdos, sin ningún movimiento brusco, solo el silencio cargado de quien sabe que demasiadas palabras pueden salir caras. Bruno dio 2 pasos a un lado, manteniendo la mano cerca del arma. Juan, por su parte, simplemente se quedó allí, con el sol marcando su frente arrugada, sin ira en el rostro, solo la mirada distante de quien ya ha cruzado peores puntos de control que aquel. Almeida recibió los documentos de vuelta de Bruno y miró a Juan una vez más. «Está limpio, pero hay algo en este tipo que me molesta», murmuró. Juan no reaccionó. Estaba de pie como una sombra antigua, firme y apagada al mismo tiempo. El cabo Bruno, aún con los ojos fijos en el viejo, se atrevió a preguntar: «¿A dónde va usted?» «Arco Verde», respondió Juan, «a visitar a un colega, un entierro». Nadie respondió. Y entonces, todo quedó en silencio por unos instantes. Lo único que se movía era el polvo levantado por el viento cálido del Sertao. El clic metálico de las esposas que se cerraron en las muñecas de Juan Batista resonó más fuerte de lo necesario, como si el sargento Almeida quisiera que aquel sonido dijera algo más allá del gesto. El viejo no se resistió. Simplemente se giró lentamente, extendiendo los brazos hacia atrás con una dignidad que incomodaba. Bruno Nascimento, aún vacilante, evitaba la mirada del hombre mientras sujetaba las muñecas con firmeza. «Veterano, ¿de qué?», murmuró Almeida con una sonrisa ladeada. «De la telenovela de las 7 de 1974». Juan no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en algún punto del paisaje, más allá del arcén,
como si la carretera seca del Sertao escondiera fantasmas que solo él veía. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, casi un susurro. En Angola, llevé a un niño herido dentro de un saco de arroz para que los tiradores no lo vieran. Eso no se ve en Netflix. Almeida rió con desdén, moviendo la cabeza como quien descarta la conversación de un viejo que mezcla memoria con delirio. Bruno intentó reír también, pero había algo en aquella frase que quedó flotando en el aire, como polvo antes de la lluvia. Juan fue conducido al coche patrulla sin prisa. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. No dijo nada más. El asiento trasero lo recibió con el mismo ruido seco que hacía el motor al arrancar, cansado, gastado, pero aún funcionando. Valenza no respondió de inmediato. Sacó de una carpeta que llevaba junto al pecho un sobresellado con el sello militar. Lo dejó caer sobre la mesa de la recepción. El impacto seco del papel grueso resonó más de lo que debería en aquel ambiente estrecho. Misión Angola, 1989, dijo. Operación Candea. Este hombre salvó la vida del hijo de un ministro durante una extracción de emergencia. Impidió la destrucción de toda una embajada y luego desapareció como se exigía. Bruno abrió los ojos como platos. Almeida intentó mantener la compostura, pero la mano que sostenía el cinturón se apretó más de lo necesario. Dentro de la celda, Juan permaneció sentado. No sonrió, no cambió de postura, solo levantó la mirada por un instante, como quien ya había escuchado esa historia en otros tonos, otros idiomas, otros países. Juzgaron el óxido de la camioneta, dijo, en un tono bajo y sereno, y no al hombre que estaba al volante. El silencio que siguió fue pesado. Valenza se acercó al panel de la celda y marcó un código. El cerrojo se abrió con un discreto chasquido. Él mismo empujó la puerta. Juan se levantó con la misma lentitud digna que había mantenido desde el principio. Sus manos, aún marcadas por las esposas recientes, no temblaban. Sus ojos, ahora dirigidos hacia Valenza, parecían reconocer un rostro de otra vida. «Llega tarde, coronel», dijo, sin ironía. «El tráfico en Recife está cada vez peor», respondió Valenza con un leve asentimiento de cabeza. Juan pasó junto a los policías sin mirar a ninguno de ellos, pero algo en su presencia hacía que todos evitaran mirarlo de vuelta. El viejo parecía más grande que el espacio que ocupaba, un pedazo de historia caminando en silencio entre paredes que nunca entendieron el peso de la memoria. En la sala contigua, Bruno murmuró, Él es realmente quien dice ser». Alguien respondió, pero la voz era demasiado baja para ser oída. Quizás no fue necesario. El uniforme descolorido de Juan, sus palabras medidas y el silencio a su alrededor ya lo decían todo. Era un fantasma, uno de los que regresan no para atormentar, sino para recordar que el país tiene deudas que ni siquiera sabe que contrajo. El vestíbulo de la comisaría de Arcoverde parecía haberse encogido desde la llegada del ejército. Lo que antes era ruido, la vieja radio, el tintineo de las tazas, los pasos apresurados, ahora era un silencio suspendido. Los agentes federales tomaron sus puestos con precisión. Se sentaron frente a los ordenadores, conectaron drives, descargaron imágenes, cada segundo de la intervención, cada palabra en la radio, cada risa lanzada descuidadamente. Todo estaba siendo almacenado. La cabo Méndez permaneció de pie cerca de la pared, observando. Era la única mujer en la unidad y, hasta ese momento, la única que había dudado en seguir el flujo de la orden de arresto. No había gritado, no había bromeado, solo había fruncido el ceño, mirado el reloj y luego a Juan, como quien ve algo fuera de lugar. Ahora, sus ojos recorrían la pantalla donde se reproducía el vídeo de la bodycam de Bruno. Su voz, en tono burlón, sonaba aún más fuerte cuando era devuelta por los altavoces. Méndez trago saliva. Juan Batista estaba de vuelta en el vestíbulo. Ya no llevaba esposas. Sus manos ahora descansaban en los bolsillos, y sus ojos recorrían el ambiente con la lentitud de quien ve todo y retiene lo importante. Se acercó a Méndez y se detuvo a su lado, sin decir nada de inmediato. Cuando habló, su voz era grave y suave, como quien comparte más un recuerdo que una queja. A veces, el respeto no tiene que ver con el rango, tiene que ver con el silencio que guardamos cuando otros eligen gritar. Méndez se giró ligeramente hacia él, pero no respondió. Su rostro llevaba algo que no era ni culpa ni miedo. Era atención. Ella escuchaba. Juan aún lo sabía. En el otro rincón, el coronel Valenza examinaba el arma que había sido incautada. La alzó erguida, como si fuera un documento, no un objeto. Miró a los policías presentes y habló con el mismo tono directo de antes.
Esta arma pertenece a un archivo restringido, vinculada a una misión secreta. Si el señor hubiera sido herido, esto podría haber activado una investigación internacional. Habría manchado ustedes más que un nombre. Bruno, que hasta entonces permanecía sentado tras la mesa, alzó la voz por primera vez desde la llegada del equipo militar. Nosotros no sabíamos. Balanza no dudó. No les importó saber. Las palabras cayeron como una piedra en un pozo poco profundo. No hubo respuesta. El sonido de las teclas siendo pulsadas por los agentes federales era el único ruido constante, como si cada letra tecleada fuera una capa más retirada de la superficie de aquella tarde. Juan permanecía inmóvil, inmóvil. No había ira en sus ojos, pero sí peso, el peso de quien carga historias que no pueden ser llevadas en voz alta, el peso de haber sobrevivido a guerras que no tienen fecha en los libros y aún así ser tratado como una vieja estadística en una hoja de cálculo policial. Almeida intentaba mantener la compostura, pero sus hombros parecían más bajos. La mano que antes descansaba firme sobre la funda, ahora se agudizaba, rascándose el brazo, tirando del uniforme, moviendo nada, sin nada mover. Valenza se volvió hacia él, firme. ¿Sabe usted lo que es estar en el campo de batalla, sargento? No es donde hay armas, es donde hay negligencia, donde el silencio vale más que la orden, donde una decisión mal tomada puede borrar toda una vida de servicio. Juan se acercó a su chaqueta, que colgaba colgada cerca de una silla, la suya. La tomóla, la bajó lentamente, la dobló en su mano. Pasó sus manos entre un dedo por un pequeño remiendo cosido a mano, casi imperceptible, muy pequeño. Era una de esas marcas que solo quienes usaron el uniforme durante años saben identificar. En el otro lado de la sala, Méndez aún veía los vídeos, miraba los vídeos. Su expresión ahora era otra, no era sorpresa, era comprensión. Y quizás allí era el único lugar seguro en aquel momento, donde un siga seguía viéndose, donde verlo, lo veía. Juan Batista salió de la comisaría de Arcoverde con pasos senos, lentos, lentamente, y la espalda alta. No hubo aplausos, ni cámaras, ni discursos hubo ninguno, nada. Solo el sonido de sus soles zapatos soles golpeando el suelo, y el silencio incómodo de quienes minutos antes se reían de algo que no comprendían. Días después, en una tarde calurosa de cielo claro, la cabo Notose Méndez fue llamada a la recepción de la señora Ia. Un joven hombre, delgado, con jeans gastados y camiseta tesir gris, le entregué un pequeño paquete pequeño envolvente. Me dijeron que solo se lo diera a usted, dijo el hombre joven antes de darse la vuelta y desaparecer por la puerta, como si nunca se había estado allí. Méndez subió las escaleras lentamente, como quien lleva algo débil. Pero que ella sentada en su mesa, sentada, respiró profundamente y abrió la carta. La caligrafía era firme, antigua, las líneas rectas, cada palabra parecía colocada con la misma paciencia que se usa para afiliar un filete cuchillo. A la oficial Méndez no necesitaba usted decir nada, pero lo hizo. Y eso dice más de usted que cualquier uniforme que lleve, decía. No busco justicia, ya he librado muchas batallas, pero sí creo en la responsabilidad. Y por eso, por personas como usted, aún creo que es posible. Juan Batista se levantaba, firmó 2 veces. Luego, despedobló el papel con la misma lengua que fue escrita, y ella guardó en su cartera, junto a un retrato antiguo de su madre. No dijo nada a sus colegas, pero, desde ese día, su postura cambió, como cambia quien ha sido recordado que servir, es más que seguir órdenes. En la región rural cerca de Recife, regresa a Recife, Juan pasaba las mañanas en un centro de apoyo veteranos. Era un lugar simple sencillo, con bancos de madera y techo de zinc, pero donde los fantasmas tenían nombres, y los silencios eran comprendidos. Allí escuchaba, hablaba poco, pero cuando lo hacía, los más jóvenes se callaban. A veces, después de escuchar una voz temblar, Juan se inclinaba ligeramente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, apoyados. Paz, dijo, no es olvidar, es paz. Encontrar un rincón dentro de ti donde guardar eso, lo que no se puede deshacerse. El joven asentía despacio, lentamente, y allí, en ese instante simple, algo simple, algo cambiaba, como si el olor cambiara el cambio cambiara un instante por descansar. La comisaría, también en Arcoverde, también cambiaba. Se había ardido. Almeida había sido investigado bajo investigación. Sentaba menos erguido,
Hablaba menos brusco. El brusco cabo más joven había sido traslado a un puesto administrativo, esperando una evaluación. Completa evaluación. De nada. Gracias por acompañarnos en otro viaje desde el corazón. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. En Cuentos del Corazón, cada latido cuenta. Nos vemos en el próximo capítulo.